Dios te bendiga, es el pastor Moisés Bejarano y pues gracias por vernos como lo haces. Sé que lo digo todas las semanas, pero yo sé que pudieras estar haciendo otra cosa, pero has decidido estar con nosotros hoy y por eso te doy las gracias. Estamos en una serie que hemos titulado Vamos a trabajar, es decir, vamos a poner las manos en las obras. Ahora, hoy quiero hablarte específicamente en lo que sería mi fe en el lugar de trabajo. Cómo yo como cristiano, como una persona que busco de Dios, que tengo una relación con Cristo, puedo realmente poner en práctica mi fe en un lugar de trabajo, especialmente cuando es difícil hablar de lo que yo creo en un ambiente donde a veces es prohibido hablar de lo que yo creo o practicar lo que yo creo. Tal como dije la semana pasada, muchos de nosotros pasaremos la mayoría de nuestras vidas trabajando. ¿Por qué? Porque trabajamos 8 horas o trabajamos más horas normalmente al día que en realidad de lo que estamos en casa a veces o aún de lo que dormimos. Entonces, ¿cómo debe ser mi comportamiento en el lugar de trabajo? ¿Cómo debo actuar? ¿De qué manera debo moverme? ¿De qué manera debo hacer las cosas cuando estoy en mi lugar de trabajo? Hay personas que piensan que lo que hacemos es más importante de quiénes somos. Óyeme esto, hay personas que piensan que lo que hacemos es más importante de quiénes somos. Y hay otro tipo de personas que piensan que lo que somos es más importante que lo que hacemos. Y son dos cosas que a veces parecieran que fueran contradictorias. Y quizás tú te preguntas, bueno, ¿cuál es la forma correcta de pensar y cuál es la forma correcta de actuar? Y en mi opinión, yo creo que ambas, si las unimos, son correctas. Creo que una separada de la otra se contradicen y chocan. Pero es tan importante lo que yo hago como quien yo soy. Es tan importante quien yo soy como lo que yo hago. De hecho, tienen que ir asociadas entre sí. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica nuestra fe en nuestro lugar de trabajo? Y eso es lo que vamos a estar hablando en este día, como te dije anteriormente. La semana pasada hablamos acerca de cómo Dios creó a los seres humanos para trabajar y cómo en la imagen de Dios nosotros somos creados para reproducir, para hacer, para cuidar, para poner las manos en la obra, para ser parte de un proceso increíble y hermoso. Ahora, mi trabajo me conecta con otras personas. Y eso lo hablé también la semana pasada. Mi trabajo me permite a mí poner en mano en la obra, en lo que otras personas están haciendo, en trabajar, en interconectarnos, porque lo que yo hago es necesario para que otro trabaje y así sucesivamente. Entonces el trabajo crea comunidad, crea la necesidad de que estemos unidos como equipo. Como humanos todos, aunque hayamos caído, hayamos pecado, hayamos fallado, todos tenemos la responsabilidad, oye, muy claramente, todos tenemos la responsabilidad de cuidar y trabajar la creación de Dios. Y tenemos la responsabilidad de cuidarnos unos a otros, y de cuidar a nuestras familias, y de cuidarnos a nosotros mismos, y de buscar hacer lo que es beneficioso para la creación de Dios y para el pueblo de Dios y para todos. Entonces, hoy quiero que hablemos en cómo comportarnos en nuestro trabajo. Tercera vez que te lo digo porque es importante. Entonces, estás llamado a trabajar y sobre todo a representar a Cristo en tu trabajo, en todo lo que tú haces. Vamos a leer lo que dice en Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas ¿de dónde? De arriba. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces, en este capítulo comienza a decirme a mí muy claramente que nosotros como llamado, como cristianos, tenemos un propósito muy increíble e importante y es buscar las cosas de arriba. Te voy a poner muy sencillo, todo tiene que ver con Jesús. Y tiene que ver en cómo yo busco a Jesús, cómo yo me muevo en mi relación con Jesús, cómo yo busco lo que tengo que hacer con Jesús. Entonces, mirar lo que es importante, es decir, las cosas que agradan a Dios. Entonces, Pablo le está escribiendo esto a personas que estaban pasando por una cantidad de circunstancias muy difíciles, en una cultura muy difícil, muy peculiar y muy complicada. Y creo que esto es sumamente importante que lo comprendamos porque aquí es donde entra entonces la disyuntiva en que si hacer es más importante que ser o ser es más importante que hacer. Y sé que ahorita parezco quizás Cantinflas o algún comediante quizás para ti dice, pastor, se está contradiciendo. No, escúchame, ponme atención en esto.
Había algunos cristianos que te creían literalmente que era necesario que los rituales judíos que se practicaban en esa época, como la circuncisión, lo que era cortar la parte, la parte de la piel saliente del miembro varonil, eran necesarios para poder servir a Cristo. Entonces, aquí estos te hacían que hacer era más importante que ser. Pero también, por otro lado, estaban llenos de cristianos que eran realmente, que se habían salido de un paganismo, es decir, que adoraban muchos dioses. Y para ellos quizás Jesús era uno más de un dios, en un panteón, en un menú de dioses. Entonces, para estas personas, el creer en Jesús no afectaba su modo de vivir. Entonces, para ellos creían que ser era más importante que el hacer. ¿Me estoy explicando? Entonces, por eso es que este capítulo es tan increíble estudiarlo, porque en los próximos versículos, quizás en los próximos 13, 14 versículos, tú vas a encontrar que te habla acerca de asuntos que tengan que tratar. Si, léelo en tu Biblia en Colosenses capítulo 3 y vas a encontrar que había cosas que no estaban bien, que Pablo trata en esos capítulos sin ningún problema. Pero él termina dándonos a entender que tenemos que morir a nosotros mismos y dejar que sea Cristo el que resucite. Al final de todo esto, si no hay una relación con Jesús que es tangible, que es visible, entonces, ¿cómo puedo yo realmente representar a Jesús en lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo puedo yo realmente demostrar que Jesús vive en mí? Y cuando llega entonces al versículo 17 de Colosenses capítulo 3, te dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Y creo que esto entra entonces en dos palabras clave, de palabra y de obra. Ponme atención, de palabra y de obra. Lo que implica lo interno y lo externo. Lo que yo pienso, que está en mi corazón, que analizo, que sale de mi boca, versus lo que yo hago con mis manos y lo que yo practico. Entonces, Pablo dijo que todo lo que hagáramos, lo que hiciéramos, no hagáramos, es una palabra en español, disculpa, me acabo de inventarla, no le hagas caso, no existe. Que todo lo que hiciéramos, lo hiciéramos como para Cristo. Esto es sumamente importante, en todo. Y que diéramos gracias a Dios el Padre por medio de Jesús. Pues porque me permite pararme en la mañana, porque me permite abrir los ojos, porque me permite tomarme una taza de café, si me estoy tomando una taza de café, o un té, si me estoy tomando un té, o comiéndome una rosca fresca, o un pan, una arepa, una pupusa, unos tacos, lo que sea en la mañana a desayunar, unos chilaquiles, lo que sea. El asunto es que Dios me está llamando a mí a comprender que Él me ha dado la capacidad de disfrutar, trabajar. Ahora, en medio de todo esto, Pablo, en el versículo 18-21, te empieza a hablar acerca a las esposas, a los esposos, y te sigue hablando también a los hijos. Y dice, por lo menos en Colosenses capítulo 3, versículo 18-21, dice, esposas, sométanse a sus esposos como conviene al Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque todo esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Entonces, comprendiendo que esto está bajo un momento de una cultura muy machista, donde el hombre era el rey, era el que mandaba, era el que hacía todas las cosas, y la mujer tenía que hacer lo que tenía que hacer, y el hijo tenía que sujetarse al papá específicamente, donde era patriarcal 100%, Pablo le está diciendo a la esposa, epa, respeten a sus maridos. Y a los maridos está diciendo, amen a su esposa, no le hagan daño, trátenlas con cuidado, trátenlas con cariño, no hagan lo que no tienen que hacer. La esposa está diciendo, ustedes respeten a sus maridos. Yo entiendo que estamos en circunstancias, pero respeten a su marido. A los hijos le dice, hey, ustedes respeten a sus padres. A los padres le dicen, no los provoquen a ellos a ira. O sea, hagan lo que tienen que hacer. Y te da una cantidad de indicaciones familiares que son bien importantes y necesarias para reflejar nuestra vida en todo lo que hacemos. Y a lo mejor tú te dices, ok, pastor, usted me ha hablado a mí de esposa, de esposo, me ha hablado de seguir a Jesús y todo lo demás, pero no me ha hablado de cómo reflejar mi fe en el trabajo. Entonces, no entiendo qué es lo que usted me está diciendo. O sea, no comprendo. Pensé que me iba a hablar del trabajo. Aquí entramos entonces. ¿Cómo reflejar mi fe en todas las áreas de mi vida? Especialmente en momentos difíciles, con familia y con todas las demás cosas. Pero una área que normalmente nosotros nunca hablamos. Siempre hablamos de la esposa, de los esposos, los hijos, los hermanos, los tíos, los abuelos. Hablamos acerca de lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Pero una de las áreas que nosotros normalmente nunca hablamos es cómo reflejar mi fe en el lugar de trabajo.
Y el trabajo desde un punto de vista bíblico nos permite sentirnos útiles. Y sobre todas las cosas, óyeme, te da propósito. Te da propósito. Te da el sentido de comprender de que tú no eres simplemente una persona que naciste para no hacer nada, sino que tienes una función que beneficia a otros y te beneficia a ti también y que honra a Dios. Entonces, ¿cómo puede un seguidor de Jesús vivir su fe en el trabajo? Ya sabemos que como esposos tenemos que tratar a nuestras esposas, las esposas a los esposos tienen que tratarlos bien, los hijos, todas esas cosas. Pero ¿cómo puedo yo realmente vivir mi fe en mi lugar de trabajo? Y hay una fórmula que aparece aquí en la pantalla que creo es importante. La fórmula para el trabajo que honra a Cristo. Integridad más calidad igual honrar a Cristo. Óyeme bien, como cristiano, integridad más calidad igual honrar a Cristo. Y tú te puedes preguntar, ¿qué es integridad? Bueno, integridad significa entero o completo, es decir, no le falta nada, es decir, tiene todo lo que necesita, es decir, dentro de un círculo no le falta un gajo, no le falta un trozo, sino que es algo completamente completo. Ahora, después que Pablo te habla a ti en Colosenses de las esposas, los esposos, los hijos, los padres y todo eso, en el versículo 22, de repente Pablo te empieza a hablar del trabajo de los esclavos. Y no, esto no es un mensaje en cuanto a la esclavitud, quiero aclarar eso. Y no estamos hablando a favor de la esclavitud, no creo que Pablo tampoco lo dijo y vamos a hablar un poquito más de eso. Pero te habla ahora del trabajo de los esclavos. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 22. Dice, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. No solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Y aquí es donde las cosas toman un color distinto. ¿Por qué? Porque en el pasado, este texto, muchos cristianos y personas que decían procesar a Jesucristo utilizaron este texto para justificar el pecado de esclavizar durante la esclavitud. Y utilizaban este texto para utilizar una actitud que realmente no beneficiaba ni permitía que las personas pudieran crecer en Cristo realmente, sino que oprimía a las personas. Ahora, ponme atención, para la sociedad romana, que es donde Pablo está, la esclavitud era una parte esencial de la economía. De hecho, toda la obra de mano, todo el trabajo que ocurría con esclavos. Y ya sabemos que la esclavitud no es ético, no es bíblico, no es moral, no es lo que Dios quiere. Dios no creó a la humanidad con esclavos. La esclavitud es producto del pecado de la humanidad. Pero el asunto es que los esclavos ocupaban una gran parte dentro de la comunidad romana y habían de todas áreas. Habían doctores que eran esclavos, habían contadores que eran esclavos, administradores que eran esclavos. O sea, no estamos hablando solamente de esclavos que eran utilizados hasta lo máximo para morir, sino que había toda clase de esclavos. Y este tipo de personas realmente tenían una gran importancia en la sociedad. Con el tiempo, las leyes fueron protegiendo más y más y más a los esclavos. Ahora, muchos creyentes a los que Pablo le escribió, ponme atención, eran esclavos y dueños de esclavos. Y el mandato que Pablo les dice es que vivieran su fe, no solo cuando estaban en público, sino también en privado. Y algo creo que más difícil. Pablo le dice a ellos que se sujeten a sus amos terrenales. Y aquí es donde la cosa agarra un color que es difícil de comprender. El consejo que Pablo está diciendo no es una justificación para tener esclavos. Y yo quiero hacer esto muy claro hoy. La Biblia no avala la esclavitud. Dios no avala la esclavitud. Pero este consejo que Pablo está diciendo no es una justificación para tener esclavos como muchos en los 1800, 1700, 1500, en los 1400 utilizaron como evidencia bíblica para la esclavitud, a principios de 1900 también, en varias partes. Al contrario, esto es un consejo de preservación de vida. Ponme atención a lo que te voy a decir. ¿Por qué? Porque si yo era dueño de esclavo y yo agarraba al esclavo haciendo lo que yo le había dicho que no hiciera y actuando en la forma en que yo no quiero que él actúe, yo como dueño de esclavo, óyeme muy bien, en la época paulina, que Pablo está escribiendo esto, yo podía agarrar a mi esclavo y hacer lo que yo quisiera con él o con ella. Porque yo era su dueño. Era mi propiedad. Si yo quería matarlo, podía matarlo. Y no iba a haber ningún tipo de problema legal en cuanto a esto. Entonces, Pablo lo que está diciéndole a ellos es, señores, usted está en una situación bastante difícil, bastante peligrosa. Sujétense a sus amos.
Y no lo hagan para agarrar favor, sino que háganlo pensando en Cristo Jesús. En otras palabras, ustedes están haciendo algo que es increíblemente difícil. Entonces, esto no es una justificación, quiero dejar esto bien claro, porque el mismo Pablo que mandó a los esclavos a sujetarse a sus amos, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 21, dice también, si eres esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes, aunque si tienes oportunidad de conseguir tu libertad, aprovéchala. Entonces, Pablo no está diciendo quédate esclavo toda la vida, pero está diciendo, si tú eres esclavo, no vayas en contra de tu amo porque te pueden hacer daño. Y también está diciendo, si tú eres esclavo, yo quiero que tú sepas que si tienes la oportunidad de liberarte, libértate. Pero si no, entonces sigue en lo que naciste o en lo que te llevaron o en lo que te cautivaron y empieza a vivir tu vida para Cristo aún en medio de tu esclavitud. Ahora, aquí hay un principio importante y es hacer las cosas de manera que honren a Cristo. Y aquí es donde ahora... Y obviamente, no te estoy diciendo a ti que tú estás trabajando para ser esclavo y nada por el estilo. Y nunca una persona debe vivir en una actitud de esclavitud. Pero, ¿sabes lo que es difícil? Y lo que es ser súper difícil. Es mantener integridad de labor. Integridad de labor como esclavo ante un amo que tú no le interesas y que es malvado. O sea, esto no es nada fácil lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está diciendo es algo sumamente complicado. Que en medio de una mala situación como esta, de ser oprimido, de ser esclavizado, que tus obras puedan literalmente reflejar a Jesús en tu labor. Y creo que aquí es donde empieza este principio. Entonces, el principio es que la integridad que refleja a Cristo en mi labor no depende de mi condición, ojo, no depende de la circunstancia en que yo esté pasando, ojo, sino de mi corazón y mi relación con Jesucristo. Y creo que esto es sumamente importante, sino que depende de que yo hago lo que hago no porque soy un esclavo en el caso de la esclavitud o porque soy un trabajador en el caso que hoy gracias a Dios trabajamos y nos pagan, sino que lo hago porque yo honro a Jesús con mi trabajo. Yo todo lo que hago lo hago en integridad porque sé que el que me ve conoce que pertenezco a Jesucristo y Jesús que me está viendo puede también saber que yo soy instrumento en sus manos. Y aquí es entonces donde yo tengo que comprender que mi integridad debe reflejar a Jesucristo en mi labor sin depender de mi condición. Ni depender por lo difícil que yo esté pasando, porque no es más difícil que ser una persona esclava. Oye, eres esclavo, sujétate. O sea, esto es difícil, señores. Esto no es fácil. Esto es bastante difícil lo que Pablo está diciendo. El mismo Pablo que dijo, si puedes liberarte, libérate. Entonces, aquí es donde las cosas se complican. Para muchas personas hay éxito en sacar provecho en su trabajo. Yo he tenido conversaciones con muchas personas que me han dicho, pastor, no se preocupe que yo en mi trabajo pongo las horas que no me horas falsas, pues. No sé, yo hago eso. Hay otros me han dicho, es que yo meto los números incorrectos. Yo no pongo los números que son correctos. Otros me han dicho, es que yo pues tomo atajos y hago las cosas incompletas, pero nadie se da cuenta. En conversaciones. En ocasiones he escuchado cosas como que yo agarro todo lo que quiera del trabajo, a mí nadie me pide cuenta, entonces pues si ahí hay algo que yo quiera agarrar, pues yo lo agarro y me llevo para mi casa y no ha pasado nada. El problema con esto es que eso no es íntegro. El problema con eso es que eso no honra a Dios. Entonces yo no puedo, en mi condición de trabajo, intentar yo literalmente abusar del que me ha dado empleo a mí o a veces, y no estoy hablando de esclavitud, salte la esclavitud, vamos a hablar de trabajo hoy en día en nuestra época. Yo no puedo abusar de que me ha dado empleo a mí o aún mismo yo no puedo caerle encima a la persona o robar dentro de mi trabajo o quitar las horas o no poner la información adecuada. No es ético. No es moral, no es lo que Cristo me ha llamado a hacer. Cristo me llama a mí, sin importar las cosas que haga, a yo reflejar a Jesucristo bajo cualquier circunstancia. El conflicto con esto es que si yo actúo de esta manera y yo pongo horas que no estoy haciendo o yo me pongo a quitar cosas que no me pertenecen, llevármelas, sea lo que yo haga, el conflicto está en que esto no honra a Cristo. Y Pablo está diciéndole a los esclavos en su época que con su trabajo honren a Jesús y que lo hagan para Jesús. Y esto es importante, porque nosotros que no somos esclavos,
nos está diciendo que con nuestro trabajo también, y no está hablando de la esclavitud, pero yo como trabajador, yo tengo que honrar a Jesús. Yo tengo que dar testimonio en lo que yo estoy haciendo que refleja a Jesucristo. Ahora, si yo no actúo de esta manera, entonces yo no honro a Jesús, yo no honro a mi familia, yo no me honro a mí mismo. Crea costumbres malas y falsas expectativas que lo incorrecto me va a ser siempre beneficiario para mí, algo beneficioso. Es decir, que siempre va a ser algo que va a permitir que yo pueda sacarle siempre la vuelta a las cosas y salir ganando aparentemente. Crea la idea que lo fácil es lo mejor y que lo fácil es lo que realmente me va a llevar a mí a alcanzar las cosas y nos quita la capacidad de aprender y nos hace igual que cualquiera que nos oprima, sea empleador o sea otro compañero de trabajo. Ahora, esto no solamente va para los empleados o para los que eran esclavos en aquella época, sino que esto también va para los amos. En Efesios capítulo 6, versículo 9 dice, y ustedes amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Entonces a Dios lo que le importa es, no le importa si tienes toda la plata o tienes todo, a Dios lo que le importa es que haya respeto y que haya integridad. Ponme atención en esto. Entonces, la integridad no es solamente para el empleado. O sea, no es que si yo soy el empleador, yo voy a caerle encima al empleado y decir, tú tienes que hacer esto porque tú eres cristiano. Yo he tratado problemas a veces entre un empleador cristiano y un empleado cristiano. Y el empleador cristiano ha dicho, pero tú eres cristiano, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Y he tratado conflictos donde el empleado cristiano le ha dicho al empleador cristiano, pero tú eres cristiano y tienes que hacer esto y esto y esto. El asunto está que donde hay integridad y donde las personas pueden trabajar juntas y pueden sentir la necesidad de alcanzar lo que Dios tiene que alcancemos, entonces va a haber un mejor ambiente para trabajar. Si tú eres empleador, sé íntegro con tus empleados. Óyeme muy bien lo que estoy diciéndote. Si tú eres empleado, sé íntegro con tu empleador. Pero si tú eres empleador, sé íntegro con tus empleados. No abuses a tus empleados. Así como si tú eres empleado, no busques sacar provecho a tu empleador. No pagues lo justo, págales lo justo, para ellos poder vivir. Así como que si a ti te están pagando algo, entonces da tu trabajo justamente, así como el empleador tiene que pagarte a ti justamente lo que tú necesitas para vivir. No le hagas el trabajo más pesado a tu empleado. No cortes esquinas y no tomes atajos para hacer un trabajo mediocre. Haz un buen trabajo si tú eres empleado. Crea un ambiente agradable para tus empleados. Es decir, no crees un ambiente de tiranía y de respeto. No. Y lo mismo, si tú eres empleado, crea un ambiente agradable con todo el mundo que está a tu alrededor. Y lo interesante es que si tú haces esto como empleador, tus empleados van a trabajar bien, lo más probable. Y si tú eres un buen empleado, entonces tu jefe o tu jefa deben también recompensar eso. El asunto es que lo que Pablo sigue diciendo, y lo dice en el capítulo 3, versículos 7 y 8 de Colosenses, y lo dijo anteriormente, es ustedes las practicaban en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Ahora abandonen también todo este enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Entonces, Pablo en el mismo capítulo de Colosenses te dice que nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. ¿Qué pasa cuando tú eres una persona que está caminando, por lo menos, está trabajando? Lo que pasa mucho en los trabajos donde hay puros hombres a veces. A veces las conversaciones en esos lugares donde hay puros hombres, los trabajos son súper cargadas, súper pesadas. Entonces Pablo te dice, oye, no caigas en ese tipo de cosas. Si tú eres cristiano o si tú eres una persona que está buscando de Dios, no caigas en ese tipo de cosas. Busca cuidar tu lenguaje, busca cuidar las cosas que dices, busca cuidar las cosas como haces, da calidad de trabajo. O sea, si eres empleador, la misma cosa, no estés hablando cosas que son pesadas, no hagas cosas que van a causar problemas. O sea, Pablo está buscando de que haya integridad, que sea completo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque refleja a Jesucristo. Te habla de ira, de enojos. Hay personas que están trabajando y están todo el tiempo molestos trabajando. Hay personas empleadores que están trabajando y todo el tiempo es maltratar a los empleados. Entonces, Pablo está dando un equilibrio en lo personal, en las familias, en el trabajo también. En Colosenses capítulo 3, versículo 8, te dice eso, ¿verdad? Que practicábamos ese asunto y que la vivíamos bajo ese tipo de circunstancias. Entonces, cuida tu lenguaje en tu trabajo. Mi pregunta es, ¿cómo hablas tú en tu trabajo? Mira que la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca.
Yo sé que hay lugares donde tú no puedes hablar de Jesús en el trabajo. Pero ¿sabes qué? Cuando tú no puedes hablar de Jesucristo en tu trabajo, deja que Jesucristo sea el centro en tus acciones y la gente va a ver a Jesucristo reflejado en ti. Esto es sumamente importante que lo comprendamos. Entonces, he aquí la razón por la integridad es tan importante. Por eso que en el versículo 17, perdón, de Colosenses 3 te dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, por medio de Él. Entonces, Dios me está diciendo a mí que yo tengo que llegar a un punto donde realmente todo lo que yo haga a Dios el Padre le agrade. Y el Padre pueda decir, esto es el producto de Jesús en la vida de mi hijo o de mi hija. Y esto es importante que nosotros lo comprendamos. Entonces, cuando nosotros difamamos a otros, hablamos de una persona del trabajo, empezamos en chismes en los trabajos, Dios mío, a mí me sacan la piedra. Y me perdón la expresión, pero a mí me saca la piedra cuando hay chismes en trabajo. Me molesta cuando hay chismes en trabajo. Me molesta cuando la gente empieza a hablar y no a confrontar las cosas y a tratar las cosas. Me da como, cónchale, pero ¿por qué no puedes ir de frente? ¿Por qué no puedes hablar las cosas de frente? Y creo que esto es importante que lo comprendamos, ¿verdad? O calumnias. Cuando hay calumnias en un trabajo o algo de este tipo, siempre se quedan problemas. Un cristiano no puede estar calumniando a nadie. Los chismes en el libro de Romanos están en el mismo capítulo donde te habla de asuntos inmorales, sexuales y otras cosas. Entonces, un cristiano no tiene que andar en chismes, no tiene que andar en calumnia, no tiene que andar en cosas que no son verdaderas. Si Cristo vive en ti, que Cristo se refleje en tu forma de actuar. Si Cristo vive en ti, que Cristo se refleje en tu forma de pensar, en tu forma de hacer las cosas. Entonces, ¿cuál es la imagen de Cristo que tú quieres que la gente vea en ti? A un Cristo chismoso, a un Cristo calumniador, a un Cristo que no trabaja, a un Cristo que llega tarde, un Cristo que no respeta, a un Cristo que toma provecho, un Cristo que miente, un Cristo que roba. ¿Cuál es la imagen de Cristo que tú quieres que la gente vea en ti? Obviamente tú quieres ver a un Cristo que ama, que respeta, que tiene temple, que sabe cuándo hablar, que sabe cuándo confrontar las cosas. Obviamente tú quieres a un Cristo que tenga la capacidad de moverse y de andar hacia una dirección completa. Entonces, la fórmula para el trabajo que honra a Cristo es integridad más calidad. Ahora, hablamos de integridad, ahora vamos a hablar de calidad. Es igual honrar a Cristo. Entonces, la calidad es hacer un trabajo con excelencia. Integridad es hacer las cosas completamente y hacerlo todo de la manera que tienes que hacerla. Calidad es hacer un trabajo con excelencia. Entonces, cuando hablamos de excelencia, Pablo te dice en el versículo 23, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no para nadie en este mundo. Entonces, aquí Pablo está diciendo que lo hagas de corazón. Algo de calidad es algo que le das tu todo, es algo que te entregas por completo cuando lo tienes que hacer, es algo que no cortas esquinas, es algo que no tomas atajos, es algo que lo haces tal cual como tiene que ser. Y esto es importante, especialmente si estás trabajando un asunto de servicio al cliente. Cuando tú trabajas un servicio al cliente y tú no das un servicio de calidad, eso se siente en tu trabajo. O cuando estás trabajando en construcción, cuando tú haces un trabajo de mala calidad, eso a la larga se va a reflejar en tu trabajo. O cuando tú haces un trabajo de labor social, si tú haces un trabajo que no refleja tu labor, entonces tienes un problema. O cuando haces un trabajo de cuidado, si tú eres un doctor que no tratas a las personas, una doctora que no tratas a las personas y le mandas los medicamentos adecuados, eso se va a reflejar con la salud de la persona. Entonces, Pablo está diciendo que hagas la cosa de buena gana, no de mala gana. Y creo que esto es importante, ¿no? Porque a mí me da dolor escuchar, y lo he escuchado no una vez, no juegue, lo he escuchado tantas veces, pero tantas veces. A mí me da dolor escuchar a cristianos decir, yo no contrato a otros cristianos. Porque si cada vez que contrato a un cristiano me salen las cosas mal, me llegan tarde, toman ventaja de mí, hacen mal. A mí eso me duele. O sea, ¿cómo un cristiano va a preferir contratar a una persona que no se identifica con Cristo? Porque lo que esta persona que se identifica con Cristo está haciendo no refleja a Cristo en su imagen. Tú te puedes imaginar si Cristo fuera el panadero. Yo creo que ese fuera el mejor pan que te pudieras comer. Te puedes imaginar si Cristo fuera chofer. Fuera tu manejada más segura que pudieras tener. Si Cristo fuera ingeniero en computación, esa fuera la computadora más segura que tú tuvieras. Si Cristo fuera político, fuera la circunstancia más hermosa en un país que pudiera ocurrir. Te puedes imaginar si Cristo fuera cocinero.
fuera una comida con los mejores ingredientes, hecha al tiempo y fuera algo rico. Si fuera albañil, fuera la mejor construcción que ocurriera. El asunto es que Cristo es todas esas cosas a través de ti y de mí. Ese es el asunto. Cuando Cristo está en tu vida y tú eres panadero, el pan que tú vas a hacer va a ser el mejor pan. Cuando Cristo está en tu vida y tú eres albañil, la construcción que tú vas a hacer va a ser la mejor construcción que hay. Cuando Cristo está en tu vida y tú eres chofer, vas a manejar que refleje la seguridad para los que están en el carro contigo. El asunto está en que a mí me da dolor eso, escuchar eso. Cuando una persona dice simplemente, no, yo prefiero contratar a una persona que no es cristiana. Déjate de lo que eras. No, yo soy cristiano, pero de lejitos, hermano. Creo que es importante que lo que yo hago refleja a Jesús en calidad e integridad. Sumamente importante. Por eso es que en Colosenses capítulo 3, versículo 23-24 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Entonces, ¿cuánto más yo como servidor de Jesús estamos llamados a representar a Jesús? Si tú eres maestra o maestro, que los niños que están en esa clase puedan ver a Jesús reflejado en ti. Si tú eres policía, refleja a Jesús en tus acciones en las calles, en tu lenguaje. Si tú eres oficial de inmigración, refleja a Jesucristo ante el inmigrante. Si tú eres pastor, si estás en el ministerio, si están pastoreando, que Jesucristo se refleje en el ministerio que tú estás haciendo. Sea lo que sea, si eres fotógrafo, que Jesucristo se refleje en tus fotos. Al hacer esto, entonces la gente puede ver a Jesús reflejado en nosotros y puede tener un encuentro con Jesús a través de lo que nosotros hacemos. ¿Estás haciendo tu trabajo de corazón o lo estás haciendo porque es un paycheck o un pago que estás recibiendo? ¿Estás haciendo tu trabajo de corazón o lo estás haciendo porque no te queda de otra? Haz las cosas bien. La fórmula para la obra que honra a Cristo es integridad y calidad. Es igual honrar a Cristo. Algunos están haciéndolo muy bien con integridad, pero no de calidad. Estás haciendo las cosas con integridad, pero no hay calidad en tu trabajo. Para eso es las cosas, pues, que a lo mejor dices, es una persona muy agradable, es una persona que es muy buena en su forma de tratar, pero el trabajo es pésimo. Ahí hay un problema. Lo opuesto también puede ocurrir en otras personas. A lo mejor la gente te ve y dice, este tipo es más ácido que un limón, papá. El tipo trabaja buenísimo, pero ese tipo la verdad es que cada vez que te habla, Dios mío, quítate porque eso va a ser ácido a tu cara. Entonces para ellos quizás es más importante el hacer que el ser. Y para los otros es más importante el ser que el hacer. El secreto está en que lo que tú hagas lo hagas para Cristo y lo que tú seas lo seas para Cristo. Entonces, ¿cuál es más importante? ¿En quién eres o lo que haces? La respuesta es ambas juntas son importantes para honrar a Cristo porque ambas te dan integridad y calidad. Quiero que pienses en esto por un momento. Imagínate si Cristo hubiera muerto en la cruz del Calvario y eso es parte de su obra, de su trabajo. Y Jesucristo hubiera dicho, bueno, yo voy a morir nada más por una parte del sector, no voy a morir por todo el mundo, nadie fuera salvo. Imagínate que Cristo hubiera dicho, bueno, yo simplemente no voy a hacer lo que tengo que hacer. O yo voy a hacer el trabajo a medias, o yo no voy a orar el tiempo necesario, o no voy... El asunto es que la obra de Jesús fue completa, fue de integridad y fue de calidad. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es completo. Él dio su sangre, dio su vida, la derramó por ti y por mí, y todo lo que ahora yo puedo hacer es recibir el beneficio de la labor que él hizo. La calidad de la muerte de Jesús. Suena feo lo que acabo de decir, pero es verdad. La forma en que él murió, la forma en que se entregó, lo hizo de corazón, lo hizo con todo lo que tenía. No lo hizo con nada dejando a cambio. Todo lo hizo porque él sabía que él tenía que morir por mí, por ti. Él tenía que darse por completo. Ahora él te manda a ti que en tu trabajo, en las cosas que tú estás haciendo, que te entregues a hacerlas con la misma calidad en que él hace las cosas por nosotros. A lo mejor tú me estás viendo ahorita y tú eres una persona que has caído en este juego, en este terreno.
y estás trabajando porque no te queda. Y sabes que yo te entiendo, mira, yo no te estoy juzgando, te lo prometo en serio, yo no te estoy juzgando. Yo sé que hay muchos de ustedes y muchos de nosotros que a veces trabajamos y nos matamos porque no nos queda de otra. Yo entiendo eso. Pero creo que hay más propósito que hacer las cosas porque no nos queda de otra. Es el poder comprender que en mi trabajo yo tengo la oportunidad de reflejar a Jesucristo. Y sobre todas las cosas, yo tengo la oportunidad de representar a Jesús en lo que yo hago. Pero también yo tengo la oportunidad de también comprender que Jesús tiene un propósito en mi vida. Yo quiero invitarte a que hoy tú tengas un encuentro con aquel que dio lo mejor de sí, dio la calidad de todo lo que era y en integridad se entregó por completo. No dejó nada, lo dio todo porque Él sabía lo mejor para mí. Su nombre es Jesús. Y qué obra tan increíble. Pero eso es que cuando estaba en la cruz, Él dijo al Padre, Padre, he terminado, consumado es. He terminado. En otras palabras, ya terminé la obra, ya mi muerte, ya mi sacrificio, lo que estoy haciendo es suficiente para limpiar el pecado, es suficiente para transformar, es suficiente para hacer, es suficiente para traer paz, es suficiente para hacer cosas. Jesús hizo una buena obra. Y yo te invito a que tú aceptes esa obra. A lo mejor tú has caído en el sistema del mundo donde haces las cosas simplemente por dinero. Y es bueno ganar un buen salario, ¿verdad que es bueno si lo haces? Es bueno el no tener que preocuparte por la cuenta. Es bueno. Qué rico sería que todos podamos llegar a un sitio y decir, dame esto, aquello otro. Sería exquisito. Pero lo que yo quiero que nosotros comprendamos hoy es que Cristo Jesús te está llamando a ti a comprender que Él dio todo lo mejor de Él en el trabajo que hizo para abrirte a ti y a mí entrada al cielo. ¿Estás conmigo? Por eso yo quiero invitarte a que tú puedas hoy decirle a Jesucristo, comprendo tu trabajo, veo la calidad de lo que haces, veo cómo lo hiciste, veo la forma íntegra y completa que lo hiciste. Yo quiero, por favor, que tú entres en mi corazón. Imagínate, alguien que estuvo dispuesto a morir por ti, que no va a ser por ti. Él es capaz de hacer todo. Y la Biblia dice que la obra que Él comenzó será fiel en completarla en nosotros. Es decir, Jesús comenzó un trabajo en tu vida. ¿Sabes qué? No ha terminado aún el trabajo. Ven para que Él haga el trabajo que Él quiere hacer. Y ¿sabes qué? Va a ser un trabajo de calidad y de integridad. Completo. Hermoso. Si tú quieres aceptar a Jesús y decirle, entra en mi vida y trabaja en las áreas que yo sé que tú puedes trabajar, yo te invito a que tú ores conmigo esta oración. Padre, yo te pido que tu Hijo amado Jesucristo llene mi corazón, que venga a trabajar en mi vida, a transformar lo que tiene que transformar. Me entrego por completo a ti, en el nombre de Jesús. Si tú eres un cristiano, una cristiana, que en su trabajo ha perdido la imagen de Cristo en lo que está haciendo, y tú quieres decir, no, yo tengo que orar, yo tengo que someter nuevamente mi vida a Jesús de una manera en que yo pueda empezar a reflejar a Jesucristo en mi trabajo, yo te invito a que ores conmigo. Padre, en el nombre de Jesucristo, ayúdame a representarte a ti en todo lugar que voy. Ayúdame a hacer las cosas con integridad y con calidad para ti. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de estas, yo quiero invitarte a que tú mandes un texto con la palabra pasos al número que está en pantalla. Te prometo que no te vamos a fastidiar, te prometo que va a ser una llamada, un texto, algo que vamos a estar reflejando lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que Dios puede hacer en ti también. Así que mándanos un texto, queremos conocer de ti. Te invitamos a que visites nuestra página de internet, aquí está la dirección en la parte de abajo. Ahí hay grupos pequeños, si quieres ser parte de un grupo pequeño en línea, pues lo puedes hacer. O si quieres ser parte de un grupo pequeño presencial, lo puedes hacer en Banning y en Rialto. Así que Dios te bendiga, es el Pastor Moisés y recuerda, representa a Jesucristo en todo lo que hagas en tu trabajo. Bendiciones.